A ver, ¿qué tienen en común un límite de velocidad, una ciclovía nueva y el autobús que pasa por el vecindario? Podrían parecer, no sé, elementos sueltos de la vida urbana, pero en realidad son herramientas de salud pública, tan poderosas como una campaña de vacunación. Hoy vamos a analizar una idea que... ¿Vale la pena? ¿Estas intervenciones realmente se pagan solas? La meta es entender si una planificación urbana inteligente puede ser de las mejores inversiones en salud que se pueden hacer. Ese es el recorrido exacto que propone el informe. Y el punto de partida es fundamental, porque responde a una objeción muy común. Exacto. Empecemos por ahí, porque mucha gente, con una mentalidad de libre mercado, podría argumentar que el transporte es algo que se regula solo. Yo decido si compro un auto, qué ruta tomo, cuándo viajo. ¿Por qué es necesario que el sector público intervenga tan activamente? Lo fascinante aquí es que el transporte es un caso de libro de texto de lo que los economistas llaman fallos de mercado. ¿Fallos de mercado? Sí, el principal son las externalidades negativas. Pensemos en el costo de un viaje en auto. El conductor paga la gasolina y, bueno, quizás un peaje. Pero ese no es el costo real del viaje. ¿A qué te refieres con el costo real? A todos los costos que ese viaje genera, pero que el conductor no paga directamente. Por ejemplo, la contaminación del aire que respiramos todos. El ruido. El desgaste de las carreteras que se repara con impuestos de todos, incluso de quienes no tienen auto. Ajá. Y el más grande de todos, el tiempo que pierden miles de personas en la congestión vehicular. El mercado, por sí solo, no le pasa esa factura al conductor. Claro. El precio que pagamos en la gasolinera no refleja para nada el verdadero costo para la comunidad. Es un precio subsidiado por el bienestar colectivo, si lo vemos así. Es la definición perfecta. Y ese no es el único fallo de mercado. Está también el riesgo de los monopolios naturales. La infraestructura pesada, como las vías de tren o las autopistas, es carísima de construir. Es inviable tener 5 empresas compitiendo con sus propias vías en la misma ciudad. Sería un caos. Un desperdicio de recursos, totalmente. Exacto. Sin regulación, una sola empresa podría controlar todo el sistema, fijar precios abusivos. Y eso va en contra del interés público. Entendido. La intervención es necesaria para corregir esos desequilibrios. Pero más allá de corregir problemas, ¿qué hay de crear valor? El informe menciona que el transporte es entre el 6 y el 12% del PIB. Es una porción gigantesca de la economía. Absolutamente. Y ahí es donde la intervención pasa de ser correctiva a ser, digamos, proactiva. Un sistema de transporte eficiente es un catalizador económico. Conecta a la gente con empleos, a los productos con los mercados. Es como el sistema circulatorio de la economía. Si está congestionado, todo se ralentiza. Claro. Por eso, el informe concluye que la inversión pública en transporte no es un gasto, es una inversión estratégica que crea valor. Ok, el argumento económico es sólido. Pero ahora llevemos a la parte que de verdad me impactó de los materiales. Dejemos la economía abstracta y hablemos del cuerpo, de la vida y la muerte. ¿Cuál es esa conexión directa, cruda, entre el transporte y nuestra salud? La más directa y la más trágica son las lesiones y muertes por accidentes de tráfico. Las cifras son abrumadoras. La OMS estima 1.3 millones de muertes al año en todo el mundo. Cuesta imaginar esa cifra. Es como si una ciudad entera, como Dallas o Praga, desapareciera cada año. Pero lo que es realmente revelador no es solo el número, sino a quién le está ocurriendo esto. Ajá. Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte a nivel mundial para personas de 15 a 29 años. La principal. La principal. Pensemos en todo el potencial perdido. Y son la segunda causa de muerte para niños de 5 a 14 años. Es terrible. Y el informe distingue focos de riesgo específicos. O sea, uno piensa que vivir junto a una autopista es más peligroso, pero ¿qué tan grande es esa diferencia? La diferencia es enorme, y ese es uno de los puntos centrales del informe. El transporte no solo refleja, sino que agrava las inequidades que ya existen. El informe identifica amenazas muy concretas, cotidianas, para los niños. Por ejemplo, la falta de parques o espacios de juego seguros, que los empuja a jugar en la calle. Claro. Aceras que son inadecuadas, estrechas, o que simplemente no existen. Tráfico que va a más de 40 kilómetros por hora en zonas donde viven y juegan.
Y algo que vemos todos los días: los autos estacionados sobre las veredas, que los obligan a bajar al asfalto. Es la descripción de miles de barrios en todo el mundo. Y supongo que la probabilidad de encontrar esas condiciones no es la misma en un barrio rico que en uno pobre. Para nada. Y aquí es donde la estadística se vuelve una denuncia. Las áreas geográficas más desfavorecidas suelen soportar más tráfico pesado, más contaminación y, por lo tanto, un riesgo de accidentes mucho mayor. El dato del Reino Unido que cita el estudio es contundente. Los niños de las familias más pobres tienen 4 veces más probabilidades de morir en un accidente de tráfico que los de las familias más ricas. 4 veces. No es un 10 o 20% más, es un 400%. Es una brecha de seguridad brutal, basada puramente en el código postal. Brutal. Y se ven patrones similares en otros lugares. En Estados Unidos, los conductores de áreas de bajos ingresos tienen tasas de accidentes más altas, a menudo porque sus vehículos son más antiguos, menos seguros. Pero el problema no es solo el exceso de peligro, también es la falta de acceso. ¿Cómo, Sid? Es la otra cara de la moneda de la inequidad. La falta de un transporte público que sea asequible, frecuente, seguro, afecta desproporcionadamente a personas mayores, con discapacidad o a familias de bajos ingresos. Si todo en tu ciudad está diseñado para el auto y no tienes uno, te quedas aislado. Limita tu acceso a lo más básico: una cita médica, un supermercado, una entrevista de trabajo. Se crea una barrera invisible, pero muy real. Exacto. Una barrera que perpetúa los ciclos de pobreza y mala salud. Ok, el panorama es bastante sombrío. Un sistema que genera costos ocultos, daña la salud y además castiga más a los más vulnerables. Esto me lleva a la pregunta obvia. Si sabemos todo esto, ¿qué se está haciendo? ¿Qué soluciones propone el informe que realmente funcionen? Afortunadamente, la evidencia sobre las soluciones es tan sólida como la del problema. Empecemos por las medidas para calmar el tráfico, como las zonas de baja velocidad. El informe cita revisiones de estudios en múltiples países, y la conclusión es que estas medidas pueden reducir el riesgo de lesiones entre un 11 y un 15%. Que ya es una cifra significativa. Pero el informe mencionaba un caso en Londres que era aún más dramático, ¿verdad? Sí, el caso de las zonas de 20 millas por hora, que son unos 32 kilómetros por hora, es un ejemplo muy poderoso. La implementación de estas zonas en Londres redujo el número total de víctimas en un 42 a 45%. Pero lo más importante es que las muertes o lesiones graves disminuyeron hasta en un 54%. ¿Se redujeron a la mitad? Básicamente sí, se redujeron a la mitad. Una reducción de más de la mitad suena casi demasiado bueno para ser verdad. Me imagino a los conductores furiosos. ¿El informe toca ese punto? ¿El de la equidad de la solución? Esa es la pregunta clave. El informe no profundiza en la reacción pública, pero sí en la equidad. Porque, aunque estas zonas redujeron las víctimas de forma espectacular, un análisis más detallado encontró algo curioso. La reducción fue mayor en las áreas menos desfavorecidas de Londres. Vaya, eso es contraintuitivo. ¿Por qué pasaría eso? El estudio no da una causa definitiva, pero podemos especular. Quizás la implementación fue más rigurosa en esas zonas, o los residentes tenían más capital político para exigir que se cumpliera la norma. Lo que sí sugiere es que una sola medida, aunque sea efectiva, no es una varita mágica. Por sí sola, podría no ser suficiente para cerrar esa brecha de desigualdad. Es un punto fundamental. Una solución puede ser efectiva, pero no necesariamente equitativa, si no se diseña con esa lente desde el principio. ¿Y qué hay de otras regulaciones más tradicionales como los límites de velocidad o el uso de cascos? Absolutamente relevantes. La evidencia ahí es irrefutable. El informe menciona un experimento natural muy claro en Estados Unidos. En 1995, se derogó el límite máximo de velocidad nacional. El resultado: inmediato. Las muertes en carretera aumentaron hasta en un 37% en algunas autopistas. Es una relación causa-efecto casi de laboratorio. ¿Y las cámaras de velocidad, que son tan polémicas, funcionan o son solo para recaudar? Según la evidencia recopilada, funcionan. La mayoría de los estudios reportan reducciones muy significativas, entre un 5 y un 69% en colisiones, y entre un 17 y un 71% en muertes cerca de las cámaras.
La velocidad es el factor más crítico. Y lo mismo con la protección personal. Los cascos de motocicleta reducen el riesgo de muerte y lesiones graves en la cabeza. Son intervenciones probadas. Ok, todo esto se enfoca en hacer los autos más seguros. Pero, ¿y si simplemente sacamos a la gente de los autos? ¿Fomentar el caminar, el ciclismo, el transporte público? ¿Qué dice el informe sobre eso? Ese es el siguiente nivel, porque abordan no solo la seguridad, sino también las enfermedades crónicas. El informe destaca un dato de Estados Unidos que es muy gráfico. Cada hora extra que una persona pasa en un auto al día se asocia con un 6% más de probabilidad de sufrir obesidad. Impresionante. Y por el contrario, cada kilómetro adicional caminado al día se asocia con una reducción del 4.8% en esa misma probabilidad. Es una correlación directa entre cómo nos movemos y nuestra salud. Y las intervenciones como construir ciclovías realmente logran que la gente cambie sus hábitos. Sí, aunque el cambio es complejo. Pero la infraestructura es la base. El informe menciona el caso de Bogotá, donde las mejoras en el transporte público llevaron a una disminución del 50% en las muertes por accidentes. Pero de nuevo, y esto es un tema recurrente, hay que ser muy cuidadosos con la equidad. ¿En qué sentido? Existe la preocupación de que estas políticas beneficien más a grupos que ya están motivados o que tienen más recursos. Si no se diseñan pensando en eliminar las barreras de las poblaciones más desfavorecidas, se corre el riesgo de ampliar la brecha de salud en lugar de cerrarla. Llegamos entonces al punto final y decisivo. Hemos hablado de zonas de baja velocidad, cámaras, ciclovías. Todo esto cuesta dinero, a veces mucho dinero. ¿Son estas intervenciones rentables? ¿Vale la pena el gasto? Si conectamos todo lo que hemos discutido, la conclusión del informe es un sí rotundo. Son altamente rentables. Los beneficios para la salud, la economía y la sociedad superan a menudo por un margen enorme los costos. Me gustaría escuchar ejemplos concretos de ese retorno de la inversión. Los hay, y son sorprendentes. Por ejemplo, se estima que los beneficios de construir redes de ciclismo seguras y conectadas son como mínimo 4 a 5 veces superiores a sus costos. ¿4 a 5 veces? Sí, considerando los ahorros en el sistema de salud, la reducción de la contaminación, de la congestión. Para las zonas de 20 millas por hora en el Reino Unido, se calculó un valor presente neto positivo de más de 67,000 libras por cada kilómetro de carretera intervenido. Eso ya es impresionante, pero creo que había un dato sobre los cinturones de seguridad que era de otra magnitud. Sí, ese es el caso más asombroso. Un análisis sobre la obligatoriedad de los cinturones de seguridad y la inspección de vehículos en Estados Unidos calculó que los beneficios superaron los costos en un factor de hasta 1,700 veces. 1,700 veces. Es una cifra que cuesta creer. Es difícil pensar en otra inversión pública con un retorno remotamente parecido. Lo es. Y demuestra el poder de las regulaciones de seguridad simples. Y esto no es un lujo de países ricos. Un estudio analizó un paquete de intervenciones en África y el sudeste asiático, combinando límites de velocidad, leyes de alcoholemia y uso de casco. Concluyó que son estrategias muy rentables, salvan lo que se conoce como años de vida ajustados por discapacidad. Podemos detenernos un segundo en ese término. Suena a jerga de salud pública. ¿Qué mide exactamente? Es una excelente pregunta. Es una métrica que combina dos cosas: los años de vida perdidos por una muerte prematura y los años vividos con una discapacidad. Básicamente, no solo mide si algo te mata, sino cuánto te quita de una vida sana y plena. Es una forma mucho más completa de medir la carga de un problema de salud. Entiendo. Y estas intervenciones de transporte reducen esa carga a un costo muy bajo. En resumen, la inversión en seguridad vial es una de las mejores compras que puede hacer el sector salud. Después de este recorrido, la conclusión parece contundente. La política de transporte es política de salud. Y la intervención pública no solo está justificada por la economía, es una obligación moral para promover la equidad, porque la carga de los riesgos, como vimos, recae sobre los más vulnerables. Así es. La evidencia que recopila el informe es clara. Las intervenciones para mejorar la seguridad y promover el transporte activo no solo salvan vidas, ofrecen un retorno económico positivo para toda la sociedad. Y esto subraya la necesidad urgente de romper los hilos,
Los ministerios de salud, urbanismo, finanzas deben colaborar de forma mucho más estrecha para construir comunidades más sanas. El informe se centra en políticas a gran escala, pero todo esto deja una pregunta para la reflexión personal, ¿no? La próxima vez que caminemos por nuestro propio vecindario, vale la pena observar con otros ojos la velocidad de los autos, si hay una acera segura, si la ciclovía está conectada o termina de la nada, y preguntarnos cómo este diseño está moldeando silenciosamente la salud y las oportunidades de quienes vivimos aquí. Y quizás, ¿qué pequeño cambio podría tener el mayor de los efectos?